pero como quiera lo voy a llamar. Ivaldi también, abrazo Eh, grande a la distancia. Nada, lo mismo, Renzo, no pasa nada. A ver, vamos a hacer una cosa. Tengo anotados aquí a Valeira, tengo anotado a Rigoni, a Mafía, a Romano, a Jaimes, acá me falta Centelles. Y díganme ustedes si me falta alguno de este nuevo grupo que se ha armado. No, ¿no? ¿O sí? El gran grupo. ¿Quién? Espera que le digo. ¿A Romano lo nombró, profe? Sí, Sí. 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 Ah, Está Romano. bueno. Espera, digo, repaso. Paleiras, Centelles, Rigoni, James, Mafia y Romano. Usted lo ha dicho y no se ha equivocado. Impecable. Bueno, señores, abrazo para Pipo también, que ahí lo vi que se sumó. La idea es que el grupo primero, sí, así lo fuimos nombrando nosotros, que son ustedes. Bueno, haga la exposición hoy, más allá de lo que ha sido la entrevista muy bien gestionada por el grupo la clase pasada, es tomar algunas cuestiones de la entrevista y también pasarlo hoy a la práctica en cuanto a, para darle ese vuelque, esa inclinación que decíamos nosotros, informativa, ¿sí? Más allá de los testimonios que son válidos, son buenísimos, sumar información, sumar estadísticas, sumar cada uno su parte del laburo, como para darle un cierre hoy. Si nos da el tiempo, no lo sé, si nos da el tiempo, la idea es ir con Pipo y compañía, como para que introduzcan su tema, obviamente que no es la exposición de ellos todavía, ni mucho menos, como para que empiecen a introducirlo. Si no llegamos, no hay problema, martes que viene, desde las 19 en punto, vamos con Pipo, vamos con Ivaldi, vamos con Aldana y todos los compañeros que falta nombrar. ¿Martes o lunes? Lunes, buena aclaración, sí, a ver, ya los Me días estaba no tengo asustando. ya me pierdo con los días, sí, el lunes. Te perdono. Lunes que viene, si es que no llegamos con nos metemos de lleno, al igual que lo hicimos la clase pasada con el grupo de Romano y compañía, con el grupo que viene. Al igual que, y hago el último comentario y ya arrancamos con los chicos, al igual que como ha sucedido, digamos, la clase pasada, si llega a aparecer, porque sé que este grupo también tiene la idea de sumar algún entrevistado, si llega a aparecer un entrevistado que pueda estar un lunes, que pueda estar a las 19 horas, por supuesto que va a cambiar y va a patear el tablero, va a cambiar el cronograma de las clases y demás, y que si de pronto era la clase que Pipo y compañía tenían que exponer, pero aparece un entrevistado de golpe, pateamos el tablero, le damos prioridad a ese entrevistado o a esa entrevistada de ese día, y recién en la siguiente clase continuamos con lo que es la exposición. Algo muy parecido también a lo que pasó la clase pasada. Si bien no sé si era el día que iban a exponer los chicos, no tenían pactada la nota, digamos, con mucha anticipación, surgió en la semana, se comunicaron conmigo, yo también traté de facilitarles un contacto, resulta que ya habían conseguido uno, así que un golazo, y por ende tuvimos que patear el tablero y armar una especie de cronograma nuevo. Así que lo mismo vale, por supuesto, para el otro grupo. Aparece un entrevistado, aparece una nota, cambiamos los planes y le damos prioridad a eso. Ahora sí, Leo, compañía, bien. Adelante. Arrancamos. Bueno, la idea es un poco comenzar para hacer un repaso en base a lo charlado con Gloria Caviglia, que fue la voluntaria, que tuvimos la charla la semana pasada. Un poco lo que hicimos en el grupo fue tomar algunas notas de lo que ella comentó, por ejemplo, de su idea de ser voluntario, cómo surgió y demás, y cómo se anotó fue por un aviso que tenía en la TV, fue a Google, se anotó, la eligieron entre varios al otro día, le hicieron desde una encuesta telefónica y después le hicieron un seguimiento hasta el 23 de agosto, que fue cuando le dieron la primera dosis, ¿sí? Es decir, se le preguntó y ella comentó que lo hizo directamente por la incertidumbre que había por la pandemia, y sí que tuvo miedo desde el minuto cero. Desistieron varios voluntarios y sobre su familia en particular, el marido y una de sus hijas estaban en contra y la otra hija también se anotó porque estaba de acuerdo con ella, pero no la llamaron. Al ver que la... ¿Sí? Te agrego que tuvo que llenar una serie de formularios también, que nombró, tuvo algunas restricciones también para lo realizarse. Tenemos anotado acá, sí. Sí. Bien. La decisión estaba tomada y sintieron el apoyo y sintieron mucha ansiedad. El ensayo se hizo en el hospital militar, donde estuvo 3 horas, y un poco lo que decía recién Matías, no perdieron el tiempo, hasta el test de embarazo lo hicieron,
recibió el hisopado y no sabe si lo que le hicieron fue el placebo o la vacuna, donde ella quedó gratamente sorprendida. Le entregaron barbijos, ¿sí? Termómetro, un dispositivo móvil. Durante los 26 meses la van a atender en el hospital militar por COVID o por cualquier enfermedad. Eso es un punto para resaltar. Le preguntó a los doctores cuándo estaba la vacuna, en diciembre o en enero, y ya la tienen, solo el Pfizer, sino otros laboratorios de otros lugares del mundo. Ella siente que tiene esperanza, la última dosis se la va a dar el 14 de septiembre, están en fase 3 y los efectos son lo mismo de cualquier vacuna, pero no tuvo ninguno, es decir, no tuvo ningún efecto en la vacuna que le dieron, ni ellos ni tampoco los otros voluntarios. También aclaró que no tiene ninguna restricción para salir del país y que tiene que ir el 14 a darse la segunda dosis, después 2 veces más, una el año 2021 y una vez el año 2022. Ella puede dejar de ser voluntaria cuando lo desee, pero quiere llegar hasta el final del tratamiento, ¿sí? Y siente que está aportando un granito de arena. Y en realidad cuando se le habló acerca de ser héroes, dijo que los héroes son los encargados de la salud y los que se aplicaron en la primera y segunda fase, que no fue en este país. Claro. Además agregó que si tiene síntomas, tiene que marcar desde el dispositivo que le dieron, y además tiene el teléfono del doctor, bueno, que nos brindó el teléfono, el doctor Pollack, y automáticamente evalúan y si es necesario le envían una ambulancia para llevarla al hospital militar. No tuvieron sostén psicológico porque no la necesitaron, tiene contacto con voluntarios que trabajan juntos en la municipalidad donde ella trabaja y llevan una vida normal. Además lo llamaron los funcionarios públicos para felicitarlo y el que fue inyectado por placebo le van a avisar para que se aplique la vacuna. Y ahí, aquí terminaría lo que sería un poco un resumen de la nota que le hicimos, y quiero aclarar que el placebo es un sustantivo con raíces que se utiliza para hacer mención a la sustancia que carece de acción terapéutica por sí misma, pero que de todas formas produce un efecto curativo en el paciente. Lo voy a dejar un poquito a los chicos, a mis compañeros, para que puedan explayarse, y después te voy a tirar un último momento que me acaban de pasar, que es muy importante con respecto a la vacuna, pero de otro laboratorio. Bien, pequeñísima aclaración antes de que sigan los compañeros, ¿no? El otro entrevistado, o por lo pronto el que habíamos tenido en el turno de la mañana, sospechamos en conjunto, ¿no? Digo, lo sospecha él, lo sospechamos nosotros también, que puede haber recibido la vacuna porque, a diferencia de lo que había pasado, ¿sí?, con la entrevistada nuestra, él sí a la noche siguiente, la noche posterior a recibir la dosis, vaya a saber de qué, entendemos o suponemos que puede llegar a ser la vacuna, él sí presentó los primeros síntomas, sí tuvo fiebre, temperatura alta incluso, ¿no? Y hablaba también de ese calor en el cuerpo, de un poco de dolor también en el cuerpo. Por eso digo, suponemos, no estamos en condiciones de afirmarlo, pero suponemos, si de hecho ellos no lo saben, menos lo vamos a saber nosotros, ¿no? Quién en definitiva recibe la vacuna y quién el placebo, pero estamos empezando a sospechar y a suponer que posiblemente recibió, o por lo menos él recibió la dosis de la vacuna. Veremos que el tiempo que dice, si nos da la razón o si el placebo también tiene esa clase de, digamos, o el cuerpo, mejor dicho, reacciona de determinada manera ante el placebo también. Ahora sí, compañeros, era esa aclaración que me había quedado. Sigan. Perfecto. Sí, Marce, yo personalmente me quedo con algo que mencionabas vos en esta rica charla que tuvimos la semana pasada con Gloria Caviglia, prensa de Ituzaingó, que posiblemente la vacuna estaría en diciembre o enero. Mucha gente, muchos infectólogos sostienen también que podría estar asimismo también en marzo, abril, lo que también da una cuota de esperanza de tenerla lo más pronto posible. Que hasta el día de hoy hay 6 vacunas que están en proceso, que están en fase 3. Una fase 3 que es una instancia, te diría, crucial en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus, por 2 motivos. Primero porque las pruebas se realizan en grandes grupos de población, más de 1000,
Y segundo y principal te diría porque se conoce el efecto real del fármaco en un contexto certero, específico. Y acá tengo un dato estadístico que es quizás un poco desalentador. 3 de cada 10 fármacos superan la fase. 3 de cada 10 fármacos superan la fase. Y como te dije recién, hay 6 vacunas que están en proceso. Pfizer, desarrollada por Estados Unidos y por Alemania. Esta que se nos hace más familiar a nosotros, pues la vivimos escuchando ahora. Oxford AstraZeneca, desarrollada por Inglaterra y Suecia, pero producida por Argentina y por México. Moderna, de Estados Unidos, que era la que, diría, la primera que se empezó a nombrar por el mes de abril, marzo, si no me equivoco, cuando comenzó todo esto de la pandemia, por lo menos acá en el país. Sinopharma, China. CanSino, también desarrollada por el país chino. Y Sputnik 5, desarrollada por Rusia, esta tan polémica vacuna, ¿no? que está desarrollando Rusia y que tanto dio que hablar, ¿no? Bueno, sí, ya que volviendo a lo que decía Matías, bueno, la vacuna más conocida, que es la que todos nombramos, que es la de Oxford, y es la que se va a producir acá, todos están de acuerdo en que en el primer trimestre del año que viene, si supera la fase 3, va a estar disponible para su aplicación. ¿Para quiénes serían la aplicación? Bueno, personal médico, quienes son los que están en la primera línea de batalla contra el COVID. En segundo lugar, las personas de riesgo, a personas mayores de 60 años o con enfermedades preexistentes. Y también la pregunta más grande era cuánto costará, si va a ser accesible a toda la sociedad. Bueno, como lo dijo el presidente cuando hizo la presentación, va a costar entre 3 y 4 dólares, en donde el gobierno se encargará de las dosis de la gente que no tenga cobertura médica. El gobierno va a estar pagando ese precio para aplicarla a todas las personas que sea necesario. También hay otras preguntas, que es cómo se va a repartir el tema de la producción, porque ya sabemos que Argentina va a ser una parte, que es la fabricación de lo que es la vacuna en sí, de lo que es la aplicación del líquido, pero el envasado va a ser llevado a México, donde más o menos se van a hacer 250 millones de dosis. Donde Argentina pidió la prioridad de tener 11 millones de dosis para poder aplicarlas en nuestro país. Lo que sería casi, a cuenta medio rápida, un cuarto, digamos. Un cuarto de la población. Lo que sería, lo que alcanzaría lo que recién nombrábamos, las personas de riesgo, personas mayores y el personal de salud. También la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿cómo va a ser la inmunidad que te va a dar esa vacuna? Por ahora, en estas pruebas de la tercera fase, sería en 2 dosis. La primera te daría un 91% de inmunidad. Y con la segunda se llegaría al 100%. Lo que todavía no se sabe a ciencia cierta es cuánto va a durar esa inmunidad. Claro, se habla de 6 meses, ¿no, Leo? Más aproximadamente se habló de 6 meses. Claro, la expectativa más grande es que tenga bastante tiempo, más de un año, pero a la realidad que se están topando hasta ahora es que va a ser más o menos como la vacuna de la gripe que todos conocemos hoy en día, que de una temporada a la otra va a haber que volver a vacunarse, porque estos cambios de cepas del virus se va a tener que volver a poner en otra vacuna nueva. Pero bueno, la vacuna de Oxford está en la fase 3 y donde se está testeando la seguridad y los anticuerpos. Ese es el seguimiento que le están haciendo a las personas que están inoculadas con esta vacuna. Bien. Chicos. Voy, si quieren. Bueno, sí, también gran parte de las cosas que pudimos haber hablado, ¿no? Y en los informes es si esto tendría algún tipo de efecto secundario, creo que a algunos de los chicos le hemos preguntado. Claro. Según lo que pudimos hablar con Gloria y lo que pudimos haber investigado, presumen que pueden haber
tipos de ocasiones de efectos secundarios que no podrían ser alarmados. Tales efectos podrían ser dolor de cabeza, dolor en los brazos, fatigas, escalofríos y fiebre, ¿no? Como cosas que no podrían ser considerados como un signo de preocupación, ¿no? Ya que estos efectos secundarios podrían manifestarse o no según cómo reactive la vacuna en cada uno de los individuos. Otra de las cosas que le hemos preguntado a Gloria también y que quedó latente en nosotros es el seguimiento psicológico. Seguramente dijo Gloria que no, que también fue de gran preocupación para nosotros porque pensamos que un gabinete psicológico podría estar acompañándola en todo tiempo y en todo momento, no tan solamente a ella, sino que a la familia. Convengamos que es una vacuna, ¿no?, de gran relevancia en la sociedad y que todos las estamos esperando. No, y además de Argentina en España se va a recibir 3 millones de dosis para diciembre, mientras que Australia va a fabricar 85 millones de dosis con una inversión de 1.048 millones de euros. Bueno, a mí también me gustaría aclarar por qué Brasil queda fuera de este plan de Latinoamérica en la distribución de la vacuna, y es porque Brasil hizo su propio trato con Oxford y donde Bolsonaro hizo una super inversión de muchos millones de dólares para tener también la vacuna y poder fabricarla y distribuirla en su país, ya que, digamos, en términos de población, es un mini continente en sí, ¿no, Brasil? Claro, sí. Sí, concentran lo que muchos en grupo países de Sudamérica, ¿no? En la sumatoria, no sé, Argentina, Perú y unos tantos más pueden recién llegar a la totalidad de Brasil. Por eso, obviamente, uno le llama la atención la cantidad de contagios, le llama la atención, por supuesto, la cantidad de fallecidos, aunque siempre, al igual mismo caso o similar por lo pronto que Estados Unidos, pero siempre hay que analizarlo, ¿no?, a la escala que le corresponde, sí, a cada país, como se dice habitualmente, más que nada tiene que ver con, bueno, cantidad de contagios por cantidad de habitantes, cantidad de muertes también por cantidad de habitantes. En ese aspecto es donde hay que hacer hincapié, pero es bueno esto que decís, por ejemplo, estos dos ejemplos que estamos mencionando. Estados Unidos, que arrancó allá por marzo, abril, o si no antes, como decía Mati también, y creo, no quiero equivocarme, pero estoy casi seguro que la de Oxford, si no arrancó a la par de la de Estados Unidos, allí anduvo, ¿sí? Son dos vacunas que fueron casi de la mano en su proceso. Y después, bueno, el caso obviamente que mencionamos recién de Brasil, que si bien esta vacuna va a abarcar todo lo que es Sudamérica y otros países también de América, la excepción será Brasil, que hará su inversión propia, que hará su vacuna propia y que tendrá sus dosis también de forma particular. Ahora sí, Rigor y compañía. Sí, bueno, aparte de esto, Juan mencionó justo el caso de España. En Italia también se están tomando las medidas para ya empezar a implementar lo que serían las vacunas, sí, también en porcentajes parecidos a lo que se piensa hacer acá el año que viene. Ellos creo que lo van a empezar a hacer ahora el mes que viene, en octubre, ya con la vacuna que tienen ellos, y también van a hacer el experimento, o sea, van a empezar a aplicar la vacuna a lo que serían las personas de riesgo, claro, también el personal de salud y ¿cómo se llama? Y la gente de mayor edad. Más que nada para mantener esta primera línea y que no se esparza el virus en el resto de las personas. Es más que nada como contenerlo en los que serían los más importantes, los más peligrosos o los más frágiles, y tratar de evitar en ese caso que se siga esparciendo al resto de la población. Ya en cuanto tengan más dosis de la vacuna, y ya calculo que será como acá y se empezará a implementar para el resto de la población. También, hay que tener en cuenta que ahora hay mucha controversia también, porque supuestamente hay muchos grupos que están diciendo que la aplicación de la vacuna puede llegar a alterar genéticamente a las personas y un montón de cosas más. Con toda esta movida de los antivacunas, que ya sabemos que viene hace unos meses o hace un par de años. Entonces esto también está generando un montón de controversia, no solamente en Europa, sino también acá en el país. Así que hay que ver cómo lo reciben cuando empiecen a distribuir la vacuna.
Yo no sé si harán referencia a que en un par de años tendremos alas, plumas, que Sí, tendremos no sé. No sé, Recopado nos si van a tenemos meter un chip alas. también. cuestiones, ¿no? ¿Podremos Porque volar? y bueno, Que un lío, si ¿no? te, si te da alas, yo la quiero tener. Y claro, Red en un Bull par de también te años, daba alas, pero te pasaba para el otro lado. así dicen. Para mí nos van a Y poner tipo Wi-Fi incorporado, ¿viste? Una cosa así. Ya que dicen que Bill la Gates. financia Bill Gates, sí, ¿viste? uno de esos Bill chips Gates que quiere dice, saber qué hace Roque, que maneja el taxi por constitución. Claro. Lo voy a investigar a Salva. y, y ahora hubo algunos en Europa, bueno, escuché un caso muy preciso de Francia, pero insisto que no estoy informado ahora al respecto, pero debe ser toda la zona allí de Europa Occidental, en la que el famoso rebrote, que se mantiene como una amenaza latente, incluso acá hablamos de rebrote para diciembre, para enero, y todavía no pasó lo primero, digamos, ¿no? de la pandemia. Pero digo, en esa zona de Europa Occidental, el famoso, entre comillas, rebrote parece haber pisado fuerte por cantidad de casos, cantidad de contagios. Y otra cuestión, y ya les dejo nuevamente el micrófono a ustedes, que hasta parece una obviedad mencionarlo, pero no está de más. Hoy la vacuna, y en base a esto último que decía Leo, y creo que también lo sumó Iván, hoy obviamente el objetivo, más cuando estamos hablando de 40 y tantos de millones y que posiblemente se consigan las primeras dosis de 10, 11 millones, el principal objetivo es primero parar las muertes, ¿sí? Primero parar la cantidad de muertes. ¿De qué manera? Bueno, obviamente que el contagio no, incluso el contagio va a ser imparable, incluso para aquel que tenga la vacuna, ¿sí? Insisto, para algunos puede llegar a ser una obviedad, pero no está de más siempre remarcar esto. Por supuesto que si vos estás vacunado, que si vos tenés los anticuerpos, el virus lo podés contraer, por supuesto, igual, ¿sí? A lo que voy es, la primera intención, el primer objetivo, y por supuesto claro y básico es, basta de muertes, más allá de los contagios. ¿De qué manera? Bueno, personal de salud, que son los que están más expuestos, y en definitiva son los que están poniendo el cuerpo, mente, alma y todo lo que no tienen ya y lo que no le alcanza para combatir la situación. Y en segundo lugar, ahí lo que decían, ¿no? Tanto Rigoni como Leo y compañía, los dos márgenes de riesgo. Edad por un lado, 60 y tantos hacia arriba, enfermedades preexistentes, ¿sí? Algún trastorno de salud anterior por el otro, ¿sí? Así que es el primer objetivo claro, marcado, es este de, primero, más allá de lo que pueda propagarse o no de acá a un año, es evitar las muertes. Después veremos. Insisto, y lo hablé con los chicos incluso de la mañana, y ya les doy mi micrófono nuevamente a ustedes, en que tengo ciertas dudas, no de cuándo nos vamos a vacunar nosotros, digo, gente entre 20 y 50 años, 20 y 40 si querés, para hilar más fino. No solo que no sé cuándo nos podemos llegar a vacunar, sino que tampoco sé si nos vamos a vacunar nosotros, ¿no? Que la prioridad no la vamos a tener, no tengamos dudas, más allá de hacer excepciones en aquellos casos de alguno que pudo haber tenido un trastorno de salud importante en el pasado y que necesita, por ende, de la dosis. Pero aquellos que no han tenido esa dificultad previa, no solo que, insisto, no sé si el día de mañana o cuándo, mejor dicho, nos vamos a vacunar, o nos van a vacunar en este caso, insisto que no sé si vamos a terminar recibiendo una dosis de acá en adelante, y me refiero de acá a unos cuantos largos años. Pero bueno, eso todavía no, es más aventurarme que hablar con información, más allá de que muchos de nosotros, digo, cuando hablo de nosotros, digo en población de 18 años en adelante, hasta los 40, 50 años tranquilamente, pudo haberlo tenido, no se enteró nunca y resulta que ahora tiene los anticuerpos necesarios como para transitarlo, no les digo así nomás, pero sí tal vez como una fiebre más, como una fiebre, perdón, como una gripe. Sí, vayan, dale ustedes. Yo soy otro grupo, pero iba a comentar que un amigo mío le pasó eso, se fue de viaje creo que a Mendoza, no sé, y cuando volvió fue justo sobre la fecha, nunca se enteró nada, y hace poco se hizo el estudio de sangre y le salió que tiene los anticuerpos. Claro. Bueno, haber sido en febrero o en marzo, con mucho. Ponele. Entra libre a Buenos Aires. Con respecto al virus, que es lo que se desconoce, porque es un virus nuevo, el temor en términos de vacunación es el recontagio, más que la nueva ola o una nueva ola. Ahí hubo algunos casos que están siendo informados de gente que se volvió a recontagiar. No fueron muchos, y las teorías son de que no llegaron a crear
suficiente cantidad de anticuerpos. Pero ese es uno de los temores que tienen el tema del recontagio. Y también a lo que vos mencionabas recién, que hay gente que quizás lo tuvo, o hay casos que no lo tuvieron y conviven con un paciente con COVID, también en estudios recientes se demostró que hay gente que tuvo algún virus que es primo o hermano del COVID nuevo, porque ya sabemos que los coronavirus andan por el aire o en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo, la gripe es un coronavirus, y crean anticuerpos que son parecidos a los que se necesitan para no contraer el COVID-19. Así que cuando a veces una persona que convive con un paciente que contrajo COVID y no se contagian, a veces es por eso, porque tuvieron un virus o una gripe de un primo hermano de este virus. Totalmente, sí. Bien, yo quería agregar algo que surgió hoy, así que me parece importante porque la Fundación Huésped inicia el estudio de fase 3 de una vacuna contra el COVID. Estoy leyendo lo que es el informe acerca de esto porque surgió hoy. Están pidiendo, un poco resumiendo de lo que estuve viendo, están reclutando voluntarios porque le van a dar vacuna y le van a dar el placebo directamente. La vacuna es la que se desarrolla en China, es decir, la vacuna que se está desarrollando en China la va a probar en la Argentina la Fundación Huésped, ¿sí? Y acá un poco lo que dice, que también es interesante, es una vacuna inactivada. ¿Qué significa esto? Las vacunas inactivadas utilizan la versión muerta del germen que causa una enfermedad. Algunos ejemplos de vacuna de este tipo son las hepatitis A, gripe, polio, vacuna inyectable Salk y rabia. En este caso se trata de una preparación de virus, de COVID inactivado, que tiene como objetivo desarrollar las defensas propias del organismo, anticuerpos contra el virus. Ya estuvo la primera fase, la fase 1 y la fase 2 se probaron en más de 800 personas voluntarias que fueron los países participantes fueron los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, ¿sí? Perú, Marruecos, Pakistán, Serbia, Jordania, y por último la vacuna ya se está aplicando en China, ¿sí? Así que en este caso está explicando un poco cómo son los procedimientos, cómo participar, que tiene mucha similitud con los que nos comentaba un poco Gloria, ¿sí? En definitiva tienen el mismo protocolo con respecto a esto, y lo que sí te dicen y aclaran antes de que inicies la inscripción para anotarte, que la participación es voluntaria, gratuita y no remunerada. Ninguna persona voluntaria recibirá un pago por participar, ni tampoco incurrirá en gastos. Quien ingresa al estudio de modo voluntario está obligado a terminarlo. Bueno, es un poco lo que decía Gloria. Si querés irte, te podés ir. Y también si sale otra vacuna antes que esta, se comercializa, vos te la podés aplicar siendo voluntario de esta vacuna y automáticamente dejás de ser voluntario. Es un poco lo que acaban de decir, lo cual es una novedad también para nosotros, porque en definitiva nosotros teníamos pensado que solamente iba a ser en el hospital militar, también se va a hacer directamente en la Fundación Huésped. Marce, para diferenciar la vacuna de Oxford con la que nombraba Marce recién, que es un virus inactivado, es un virus completo, pero muerto, la vacuna de Oxford, en diferencia, es parte del virus. Es una proteína que es la que reconoce el cuerpo cuando entra el virus completo que está vivo. Entonces, la vacuna de Oxford tiene parte del virus, no tiene el virus completo, que es el temor que tienen muchas vacunas de contagiarte del virus. Bien. Hay algo que yo hacía, mientras ustedes hablaban, ¿no? Iba pensando, digo, el tiempo en definitiva ya nos ha ganado, ¿sí? El tiempo nos ha ganado a nosotros, esta pandemia ha venido a vencernos. Era como algunos médicos lo dicen bien, es una guerra, pero una guerra desigual, una guerra que vos ya sabés desde que inicia que la vas a perder, ¿no? Entonces, en esta pérdida, que es el tiempo, que es la cantidad de contagios, que es lamentablemente, y lo más lamentable justamente de todo, que es la cantidad de muertos, en estas pérdidas, bueno, uno lo que tiene que tratar de hacer es no perder
por goleada, ni contra la pandemia, ni contra el tiempo, etc. Bueno, estas distintas herramientas que fueron mencionando ustedes a lo largo de estos 40 minutos son una manera de buscarle la vuelta a una situación, por supuesto, desconocida, y la que no queremos, ¿no? En líneas generales, digo, que nos termine ganando por goleada. ¿A qué voy con esto? Bueno, al avance de la vacuna de Oxford y apostar por la misma. Cuando digo apostar no me refiero al famoso tiro al pichón, porque hasta misma Gloria se reía y nos decía ahí, mirá, ya pasó, los valientes son los que se lo pusieron en la fase 1, en la fase 2, acá ya llegan a la tercera fase, digamos, no es un 100% de certeza, yo estoy consciente, soy consciente, decía, pero la realidad es que mal no puede andar la cuestión. Bueno, entonces, es la apuesta que dice Marce recién de la llegada a China, ¿sí? A través de la Fundación Huésped, es, no sé, empezar a implementar, bueno, como lo han implementado ya hace algunos meses atrás, el plasma, ¿sí? Para los tratamientos, para aquellos que están en peores condiciones. Lo mismo con algunas nebulizaciones que estuvieron dando vuelta y se utilizaron en algunos hospitales, a través de nebulizaciones de ibuprofeno, en las cuales los pacientes ya en cuestión de horas, incluso en cuestión de días cortitos, ya mostraron una mejora totalmente, digamos, a la vista, a través de estas nebulizaciones de ibuprofeno que se hacían. Y así un poco con todo, es ir diciendo, bueno, esta guerra ya está perdida, pero no perdamos por goleada, no tiremos, ni hablar de tirar la toalla, y cuando digo tirar la toalla, esto de relajarnos, de decir, bueno, y bueno, ya pasaron 2 meses, incluso esto se puede abrir debate ya para las próximas clases que vienen más adelante, pero bueno, ya pasaron 2 meses y me junto, en un grupo de 5 personas, y vi que no pasó nada, y dentro de 2 meses más me junto de a 10, y vi que no pasó nada, y dentro de 2 meses más me junté en una joda de a 20, ¿no? Entonces, esto que lo podemos llamar nosotros, entre comillas, relajación, sí, nosotros nos podemos dar el lujo de relajarnos, ¿por qué no nos podemos dar el lujo? Ahora, fíjense cómo el empleado de la salud, ¿sí? No solo los médicos, sino los empleados en general de los hospitales, de los sanatorios, no conocen el significado desde principio de marzo hasta hoy de la palabra relajación, y yo incluso me animo a decir que no laburan con la misma intensidad desde inicios hasta acá, sino que cada mes, cada día que va pasando, tienen que aportar más, tienen que laburar con mayor intensidad, pierden compañeros en el camino, a veces no estamos hablando de lamentar muertes, aunque sabemos que el personal de salud ha fallecido, pero sí digo de gente que se contagia, automática, pero indefectiblemente tiene que guardarse 15 días, entonces el compañero mío se enfermó y bueno, yo tengo que laburar el doble, y se enfermó también el de al lado, tengo que laburar el triple, porque no hay manera de ir reemplazando por una cuestión de cantidad de empleados de salud que tenemos, ¿no? Entonces es un poco de ir ganándole el tiempo con otras herramientas, apostando por una vacuna, apostando por otra, apostando por un tratamiento, apostando por otro. Ni hablar también, obviamente, de las medidas políticas, sanitarias que se van tomando de la mano. Bueno, señores, hasta aquí decido yo que hemos llegado, ¿sí? La clase que viene, han laburado bien, por supuesto lo he dicho en la clase anterior, lo repito ahora, han laburado muy bien este grupo. La clase que viene, Pipo, compañía, que me están, después más adelante haré la devolución a los 2 grupos de forma igual, pero digo, la clase que viene, te decía Ivaldi y también Acevedo que estaban por ahí, la idea es, por lo pronto, introducir el tema a ustedes, ¿sí? Sin necesidad de exposición, como sí la han hecho hoy los chicos, ¿sí? Decir, bueno, como un mail que me ha mandado, que lo vi muy por encima a Pipo, ¿sí? Bueno, yo voy a tratar este tema, mi idea es encararlo por acá y por acá, tengo esto, tengo lo otro, información, así cada uno de ustedes. Esa es la idea, ¿sí? La teoría de lo que queremos hacer la clase que viene. ¿Por qué puede verse derribada esta teoría? Por la práctica. Si aparece una entrevista como la que apareció en la clase pasada, pateamos, decía yo, el tablero, metemos la entrevista de 19 a 19:30, 19:40 y nos damos el lujo de hablar con alguien. Aparece una entrevista en la semana, no la pueden hacer el lunes en el horario de clase, pero la pueden hacer en el transcurso de la semana. A la clase que viene traen los audios, ¿sí? Recortados, y destinamos la clase 100% a eso y a lo que vengan recabando ustedes. Después vemos la exposición hacia cuándo la pateamos, ¿sí, compañeros? Perfecto. Bien, perfecto. Bien, chicos, gracias por los aportes, a los de este grupo, a los del otro grupo, y la idea es esta, laburar de la misma manera, ¿sí? Incluso el grupo que viene necesita una mano, necesita un contacto, necesita una nota, pactar, producir una nota, por supuesto que los demás está decir que los compañeros del otro grupo también están para aportar también en ese sentido, como han habido comentarios en la clase pasada, como ha habido comentarios en esta clase de compañeros de otros grupos. Así que bueno, chicos,
Será hasta el lunes, ¿sí? Si surge algo, me avisan por vía privada, ¿sí? Nos vemos, chicos. Perfecto. Chau, Hasta luego. Renzo. Gracias a todos. Dale, gracias. Chau, chau.